Fuegos de origen desconocido que atacan a las personas. Pueblos que sufren la ira de una serie de incendios terribles, cuya procedencia sigue siendo un misterio. Experimentos secretos de los que hasta ahora no se sabía nada. En el programa de hoy os hablaremos de combustiones espontáneas, como las que hace apenas una década acosaron a los habitantes de la localidad siciliana de Caneto di Caronia, o los hechos ocurridos en la población almeriense de La Roya, que provocaron la intervención de las autoridades. A la luz de una reciente investigación, se podría argumentar que un grupo secreto de científicos nazis estuvo realizando pruebas con energía atómica en el lugar. Pero esto es solo un aperitivo. Iniciamos viaje. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Nosotros nos hemos venido a un sitio de los que se dice que en ocasiones, bueno, pues la verdad es que la enorme cantidad de vivencias que han pasado por aquí, en muchas ocasiones, pues no especialmente buenas, porque, bueno, pues aquí digamos que se han condensado muchos pensamientos de gente que trabaja por y para los demás en circunstancias realmente terribles y a veces, pues, Laura Falcó, dicen que no hay mejor sitio para ese tipo de fenómenos que tanto te gustan a ti como una estación de bomberos. Bueno, es un lugar que evidentemente está metido en cosas que ocurren no precisamente divertidas. Es decir, es un lugar que tiende a estar en tensión, donde además, pues lógicamente la gente que está ahí está predestinada a tener que socorrer y meterse en situaciones muy, muy a veces tensas y complicadas, ¿no? Bueno, es un lugar que lógicamente si algún sitio tiene que tener emociones, pues aquí las hay seguro. Bueno, no vamos a decir dónde estamos, pero sí vamos a decir que este lugar, que todavía está en activo, Laura, pues dicen que en ocasiones se ve la presencia de un compañero que falleció en un incendio. Esto, bueno, pues lo hemos visto en otras ocasiones y en otros lugares, como por ejemplo, sobre todo, fíjate, teatros, ¿no? Claro. Teatros que han sufrido algún incendio, que ha habido alguna tragedia. Es que son, yo creo, uno de los sucesos que más impregnaciones puede dejar, porque además es un tipo de muerte que no afecta solo a una persona, suele afectar a varias. Además, el dolor es muy duro, como te puedes imaginar, tras un incendio, pues lo que queda impregnado en las paredes es brutal, con lo cual, pues imagínate, pues en un parque de bomberos. Bueno, el que no sé si se va a matar o no va a ser Josep, que lo tenemos ahí arriba, está jugueteando con el típico tubito por el que hemos visto. Josep, baja, hombre, ¿qué haces ahí arriba? ¿No te atreves o qué? No sé, me da miedo, tengo cierto vértigo, ¿eh? Venga, tírate, venga, ánimo. Sí. Adiós. ¡Hostia! Ha caído bien. Ha caído como un gato, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Sí, no, bueno, a ver, ¿cuánto tiene esto? Por lo menos 2 metros y medio sí que tiene. Bueno, en fin. Oye, qué agilidad. Me han parecido 5, ¿eh? Qué agilidad, yo sé. Ya te digo, porque me he frotado bien contra esto. Si no, es que a ti todo lo que sea frotarte. En fin, no empecemos. No empecemos, sí. Bueno, tú, Jesús, esto de lanzarte desde ahí arriba, como que no. Hombre, me da un poquito de envidia, pero yo creo que no estoy tan ágil, ¿eh? Estoy yo más apoltronado que... Bueno, pues al final de... Si veo qué tal, me lanzo. Al final del programa lo veremos, porque todos vamos a intentar lanzarnos desde ahí desde arriba. Es una experiencia. Se llama Cucaña. ¿Se llama Cucaña? Ah, mira, Cucaña, no lo sabía. Bueno, pues vamos a tirarnos desde la Cucaña, pero lo haremos al final. Aquí el único valiente es Josep. No sea que alguno se acabe haciendo algún tipo de estropicio y no podamos tirar con el programa para adelante. Bueno, ¿por qué nos hemos venido aquí? Pues porque sí hay algo que está muy asociado al cuerpo de bomberos, es precisamente el fuego. Y hay que decir que desde hace ya siglos, podemos decir, Laura, esto de las combustiones espontáneas, fuegos que se producen de repente sin que aparentemente haya un foco racional que los provoca, esto es antiguo, ¿no? Fíjate que los primeros casos que conocemos se remontan al 1641, que se dice pronto, y desde entonces podemos decir que conocidos y al menos que establezcan algún tipo de duda, porque hay casos que se han desmontado y que han tenido una explicación científica, pero sí que hay como unos 200 y pico casos que que nadie es capaz de dar una explicación coherente más allá de la combustión espontánea, que tiene de coherente lo justo y lo necesario, ¿no? De hecho, fíjate que en la literatura tenemos también varias novelas basadas en este fenómeno, como es Red Barn, de Herman Melville,
o Almas muertas del ruso Nikolai Gogol, o por ejemplo la más famosa, que es La casa lúgubre de Charles Dickens. O sea, es un fenómeno que literariamente también tiene todo su recorrido. Oye, 200 y pico que no tengan explicación es un número importante, ¿eh? Importante. Claro, es un número importante. Importante. Oye, y el concepto, porque claro, quizás muchas veces cuando hablamos de este contenido, de estos temas, pues inmediatamente nos surge lo de combustión humana espontánea, y vemos que no, que por un lado están las combustiones espontáneas que afectan a los humanos, pero no tienen por qué partir del ser humano. Veremos más adelante una entrevista que hemos realizado con el documentalista Carlos Montero Roché, que nos va a hablar de uno de los casos españoles más alucinantes, con explicación desde su punto de vista, y nos va a decir cuál, que fue el de los incendios de la localidad almeriense de La Roya en el año 1945, pero también están las más terribles, que son las humanas. ¿Cuándo nace este concepto? Pues el término lo acuña Paul Rogy en 1746 y bueno, es uno de los primeros que intenta describir y categorizar estos extraños eventos basándose pues en los casos que existen documentados y de relatos de los testigos. Y bueno, el trabajo lo que ayuda es a popularizar el concepto y a establecer ese debate que aún a día de hoy hay pues sobre qué origina una combustión espontánea. Con lo cual hay que decir que ya en el año 1746, para que este señor Paul Rogy hiciera su nomenclatura, en fin, diera en cierto modo salida al fenómeno de la combustión humana espontánea, hay que decir que por lo menos en 1746 se produjo una combustión humana espontánea. Claro. No, ya había más de una. Oye, ¿cómo serían las características precisamente de esta combustión humana espontánea? Esto os lo lanzo aquí a la mesa porque estoy convencido de que todos en alguna ocasión habéis leído de este asunto. Bueno, pues en realidad la combustión humana espontánea es un misterio todavía por resolver. Hay casos documentados, algunos estudiados incluso por el FBI, en el que se plantea desde que el cuerpo, o sea, que la grasa corporal, el sebo, podría estar ardiendo casi como lo que ocurre en la tundra, ¿verdad? Esos incendios que van consumiéndose lentamente hasta que llega un punto, digamos, en el que el nivel de calor es tal que ya quema espontáneamente el resto del cuerpo, pero no hay, por así decirlo, un retrato robot de quién podría ser una víctima potencial. Los hay jóvenes, los hay viejos, los hay de todo tipo. ¿Pero cómo surge, Josep? O sea, entiendo que esto es alguien normal y corriente que no tiene ningún tipo de patología previa, que de golpe y porrazo, ¿qué ocurre? Siempre aceptando que este fenómeno sea real, como aparentemente vemos por la casuística que en alguna ocasión se ha producido. ¿Cómo se iniciaría? Pues no lo sabemos, porque nadie ha sobrevivido a una de esas combustiones espontáneas. Bueno, mentira, hay un joven italiano que apareció, yo lo recuerdo, eso es uno de mis recuerdos de adolescente, en la revista Interview. El hombre estaba con hubo un tiempo en que Interview sí era conocida por las chicas. Claro, me imagino que mi padre compraba la revista por las chicas y por la política. Pero hacía los reportajes de investigación más importantes de este país. Y estaba tratando de buscar el dato, el nombre concreto del joven, que en aquella época, estamos hablando de 20 años atrás, pues tenía 16. Sí recuerdo que era un joven italiano que además aparecía pues con un brazo vendado, con magulladuras en el resto del cuerpo, en lo que aparentemente era haber sobrevivido a combustiones espontáneas humanas. Y él lo que decía es que notaba, pues eso, como cuando tú tienes un exceso febril y empiezas a tener escalofríos, notas un calor que va de dentro hacia afuera y aparecían llamas en su mano, en su brazo, en partes del cuerpo, que él trataba de extinguir, pues vendándose. Aquello además iba contagiando a los, porque tocaba, ¿sabes? El típico chiste del pirómano, ¿no? Pues cosa que tocaba, cosa que se incendiaba. Es como que esa pirogénesis, ese creador de fuego salía de su interior. Pero no hay ningún, o sea, este chico, los análisis que se hicieron, pues no revelaban ninguna cuestión que llamara la atención por encima de otras. Sus niveles de sangre, de glucosa, etcétera, eran absolutamente normales. Sí, Laura, ¿quieres comentar? No, decía que fíjate que, por ejemplo, hay casos que no han sobrevivido, pero que sí, que mientras estaba produciendo el fenómeno ha habido testigos que han oído a la persona decir lo que estaba sintiendo o lo que pasaba, como es el caso de Jacqueline Fitzsimmons, ¿vale? Esta chica tenía 17 años y estaba en una escuela y lo que cuenta la compañera que estaba al lado suyo es que ella le empezaba a decir que tenía calor por dentro, que sentía
sentía como una llama que iba por dentro suya y por fuera, la compañera decía, es que por fuera no veíamos nada. De hecho, hubo que quitarle la ropa para ver que la piel empezaba a quemarse y empezaba a arder. Como si algo desde el interior aflorara al exterior de la víctima. O sea, muy, muy extraño, la verdad. Además, otro de los factores típicos de estos sucesos es que afecta principalmente al cuerpo humano de la persona que lo está viviendo, sí, pero muchas veces deja intacto cosas que están rodeándola o sobre las que esa persona está, como si solamente quemara o combustiera el ser humano. O sea, que es muy, muy extraño. Bueno, yo creo que todos los que ya pasamos de cierta edad, pues recordamos que en las enciclopedias antiguas de las ciencias ocultas había imágenes que prácticamente se iban solas a imprenta, ¿no? Una imagen de la que se veía una pierna rodeada de cenizas. Exacto. De una señora que había combustionado, y efectivamente, pues aquello a nosotros nos removía la imaginación, siendo conscientes muchos años después de que probablemente nos encontremos ante fraudes, pero en aquel entonces se decía que incluso hasta había casos en los que personas que habían fallecido en el interior de un vehículo, precisamente a consecuencia de una combustión espontánea, el calor que habían liberado había sido de tal, en fin, de tal graduación, si se puede decir así, que había llegado a derretir los cristales. Y esto estamos hablando de unas temperaturas, pues no sé si cercanas a los 1000 grados, pero por ahí, o sea. Y hay veces en los que, creo que no lo hemos comentado todavía, si aceptamos este fenómeno como algo realmente extraño, sin una explicación racional que desencadene estos casos que hoy vamos a comentar, es llamativo, y también lo reflejan así esas viejas imágenes, que como tal, esa combustión se produce obviamente, ¿no?, en la víctima que la padece, pero parece que el fuego no afecta ni a las personas, sí, ni a los muebles de alrededor. O sea, vemos que una persona puede entrar en llamas, incendiarse, digamos, de repente, pero los muebles o personas de alrededor no quedan afectadas. Ese fuego como que no se extiende. Esto también lo hemos visto, por ejemplo, en casos de poltergeist. Quiero decir, si recordáis bueno, es que claro, ¿quién no lo va a recordar? El célebre caso Vallecas, año 1991, si mal no recuerdo. Una de las cuestiones paranormales que aseguraba la gente que vivía en la casa, la familia de Concepción Lázaro, es que, por ejemplo, el cuadro de la fallecida Estefanía había caído de una de las estanterías, se había quemado por el interior del cristal y no había afectado al suelo, que además era un suelo de cintasol, con lo cual era un suelo más bien tirando a plástico, ¿no? Que lo normal es que solo por el calor liberado por esa ignición es que se hubiera arrugado. Siquiera, o sea, todo el perfil del cuadro estaba perfecto, claro, solamente era la parte interna, o sea, como si hubiera quemado la fotografía y hubiera intentado preservar el marco. O sea, curiosísimo, sí. Qué cosa más rara. Déjame comentarte que una de las cosas, mientras documentaba el programa, que me llamaron la atención, sí, es que el blog de los bomberos, sí, tiene un post dedicado a la combustión humana espontánea. Anda. Sí, efectivamente. Y que claro, hacen observaciones y preguntas que a nosotros, pues como usuarios, no nos llamarían la atención, pero a un bombero sí, ¿no? ¿Qué es necesario para que digamos, surja una combustión, no humana, sino de cualquier cosa? Pues deben de producirse tres elementos, ¿no? Dice que la combustión espontánea ocurre cuando un objeto, en caso de la combustión humana espontánea, una persona, estalla en llamas debido a una reacción química interna, aparentemente sin ser encendido por una fuente de calor. Joder. Y añade que, aquí plantea algunas ideas vamos a decir, teorías acerca de la combustión humana espontánea. Ahora he perdido el punto que quería contaros. De los tres. Espérate un segundo. Cuando Josep empieza a farfullar, es porque está intentando localizar el punto exacto, que va a localizar sin duda ninguna. Recuerdo hace un tiempo que estabas hablando de un proyecto que no recordabas el nombre, y al final del programa dijo, se llamaba así, pum, se pegó todo el programa buscando el nombre del proyecto. Así que mientras tú buscas, vamos a hacer otra cosa. Jesús, porque entiendo que esto de la combustión humana espontánea, que hoy en día pues no se le da validez ninguna, estamos hablando de algo que no entraría dentro del universo de las anomalías porque no se cree que se produzca, pero sí hubo un tiempo en el que se creía y se daban explicaciones.
Pues sí, efectivamente, tú lo has dicho. Es verdad que desde el ámbito científico se considera un fenómeno, pues eso, pseudocientífico, al que con más o menos aciertos se suele encontrar, o al menos forzar, digamos, una explicación. Y entre ese catálogo de posibles explicaciones está el que ya ha comentado un poquito por encima Josep, que sería el conocido como efecto mecha, que es como tal la explicación más aceptada, y sugiere pues eso, que el cuerpo humano actuaría como una vela. La ropa serviría como mecha, nunca mejor dicho, y ya la grasa corporal es la que iría o la que mantendría precisamente ese fuego, como digo, ¿no? Similar a la mecha empapada en cera de una vela, lo que hace pues que el fuego continúe consumiendo el cuerpo lentamente sin extenderse demasiado a su entorno, que es precisamente el detalle que antes comentábamos. Este efecto explicaría que algunas víctimas hayan sido halladas carbonizadas, mientras que los muebles o enseres de su alrededor no. Luego hay otra cuestión, y está vinculada, digamos, con razones o posibles explicaciones médicas, que tendría que ver con la acumulación de gases y el alcohol en cuerpo. El metano algunos lo echan. Claro. Joder, de hecho, oye, pero tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. Sería el detonante. Yo quiero recordar ciertas escenas que se producían durante la adolescencia si colocabas un mechero en determinada parte del cuerpo. Pues imagínate una vaca y no tenemos combustión espontánea en vacas, por ejemplo. Bueno, pues, habría que preguntarle a Miguel Pedrero, ¿eh? Pues seguro que algún caso de combustión vacuna seguro que hay. Pues precisamente esos trastornos metabólicos, meteorismo, son los que podrían generar elevados niveles de acetona, que, bueno, como se sabe, no es una sustancia altamente inflamable, o el alcohol en cuerpo, que podría contribuir a que la piel y la grasa sean más combustibles en presencia de una fuente de ignición externa. Pero tendríamos que tener esa fuente externa, que entre otras muchas cuestiones también en ocasiones se ha barajado como posibilidad. Desde lo más sencillo, que por ejemplo alguna persona fumadora se haya quedado dormido o haya tenido accidente con un cigarrillo, claro, que luego después... fueron las teorías más convencionales. Claro. Pero ¿qué pasa cuando no hay bebedor de alcohol, cuando no hay cigarrillo aparente y además encuentras un cuerpo carbonizado? Porque no hay caso. O sea, entiendo que si no hay ninguno de estos factores, ¿hay algún caso? Hay muchos casos. ¿Ah, sí? Sí, muchísimos casos. Pero mira, déjame que... Ha encontrado lo que buscaba. Dicen los bomberos que para que un objeto se queme espontáneamente es necesario que sucedan tres cosas. En primer lugar, el cuerpo debe calentarse hasta su temperatura de ignición. Y esto es fundamental. ¿A qué temperatura quema un cuerpo humano? Pues estamos hablando de cientos, si no miles de grados, ¿no? Miles no creo. Cientos, pero sí cientos. Para que salga la llama, más de 100 grados. ¿A qué temperatura se incinera un cuerpo? Ahí estamos. No lo sé, yo no lo sé, no tengo el dato. Pues vamos a buscarlo. Joder, qué agradable la conversación. El punto en el que se incendiará sin exponerse a una llama o chispa externa, además. Es decir, no es que tú tengas un exceso febril. Dices, ¿un qué? Un exceso febril. Ah, vale. ¿Cuánto? Entre 760 y 1150 grados. No estaba yo equivocado, ¿eh? Bueno, pues muy bien, Josep. Joder. Pues, experto en incineraciones. no tengo nada que contar. Ya, vale. Bueno. El caso es que, claro, ¿cómo alcanzas esa temperatura? Nuestro cuerpo, que normalmente está a 36 grados, cuando tienes fiebre tienes 40. Hombre, hay gente que se pone muy caliente, pero tanto. Se entiende. Menos mal que has sido tú y no he sido yo. Pero evidentemente no hay una razón racional que facilite que de forma espontánea surja esa llama. Ojo. Pero surge llama porque lo que decía Jesús es muy importante, el efecto mecha. Igual está quemando, como yo ponía el ejemplo al principio de la tundra, por dentro, en realidad, sin llegar a esa temperatura tan elevada, y al final, ya muerta la persona, sí puede alcanzar por algún mecanismo que desconocemos todo esto. Dicen los bomberos, si el calor se acumula dentro del objeto no puede escapar y si está expuesto a un flujo constante de oxígeno que no es suficientemente rápido para enfriarlo, se prepara el escenario para ese tipo de ignición. Es decir, pero puede alcanzar esos 700.200 grados. A mí me parece realmente difícil de cometer. Aparte, se presupone, entiendo, que en los casos en los que esto pudiera ocurrir, si es que ha ocurrido, que sinceramente lo pongo muy en duda, estamos hablando de una subida de temperatura brutal
e instantánea. Es decir, no es que de repente el cuerpo durante minutos se te ponga a 1000 grados, porque es que entonces eres como una especie de sol caminante, ¿no? Más o menos. Claro. Sí, digamos que el proceso un poco de estas fases hasta que se produce la desintegración total de los huesos, de la masa ósea, estaría en ese encendido inicial, que es a partir de los 250 grados, cuando la piel comienza a carbonizarse. Después, cuando hablábamos del efecto mecha y cómo la grasa pues sirve un poco como acelerante, ¿no? Sería esa inflamación de la grasa corporal que se alcanzaría entre los 300 y los 500 grados, cuando ya la grasa empieza a arder y alimenta la combustión, y ya ese máximo, digamos, de la desintegración, para que los huesos se reduzcan completamente a cenizas, se requieren temperaturas superiores a los 1000 grados. Claro, es que estamos hablando de un asunto realmente morboso. Sí. Imaginemos que se trata de un caballo que se acaba de morir y que hay que incinerarlo. Bueno, pues no es tan fácil quemar un cuerpo y hacerlo desaparecer. Claro que no. No lo es. O sea, desde el punto de vista criminológico entiendo que... Da para mucho, pero fíjate, claro. Tú decías, hay casos que se pueden probar. La fotografía a la que tú aludías sí. Fue tomada en 1951 a una mujer de 67 años que se llamaba Mary Reeser y que estaba en San Petersburgo, pero de Florida. Pues, iba a decir, si estaba en San Petersburgo seguro que tenía el cuerpo lleno de alcohol. Claro. Hombre, es que ya hace frío. Me hace frío el vodka. Esto habría sucedido en la mañana del 2 de julio, cuando su casera abre la manija de la puerta y se encuentra, pues eso, la piernecita. Sí. La foto, mira, vamos a colgar la foto en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, @coleinvisibledoc, y también en Instagram y Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Y ahí podéis ver perfectamente esa fotografía, que bueno, hombre, no sé si da risa o no, la verdad, pero bueno, en fin, ahí está. Es una de las clásicas. Yo entiendo que es un clásico fraude, pero bueno. No sé en qué... Es decir, fraude, el cuerpo, la persona murió y el cuerpo está ahí. Claro, pero, otra cosa es que pueda tener una explicación alternativa que no se encontró, en el sentido de que, digamos, la puerta estaba cerrada por dentro y por consiguiente, en teoría, nadie desde fuera pudo entrar, o igual entró por una ventana, la incendió y luego se fue, pero ¿con qué sentido, con qué propósito? Esta sería un poco la historia, ¿no? Por terminar rápidamente con esas posibilidades, ¿no? Que se han tratado de dar algunos casos de combustión, tendríamos, ya lo hablábamos antes, ¿no? Esa chispa, esa descarga electroestática que, en circunstancias obviamente no muy específicas, pues una chispa generada por electricidad estática podría inflamar esos gases internos o sustancias inflamables en la piel a los que nos referíamos antes. Y luego, por ejemplo, determinadas enfermedades, ¿no? como la diabetes, que puede provocar la cetosis diabética, que pueden hacer que el cuerpo genere compuestos inflamables. Y si esto además lo sumamos o lo entendemos en un contexto con un ambiente muy seco y con materiales inflamables, como puede ser pues ese suelo del que hablabas tú antes, la ropa de poliéster, pues podría facilitar la ignición. Pero es verdad que hay que hacer a veces un poco de malabares, porque ya de por sí son casos extraordinarios, que no quiere decir que no tengan una explicación como la que hemos comentado, pero que es verdad que muchos llaman la atención. Luego, en algunos casos veremos que detrás puede haber incluso explicaciones mucho más crudas, más allá de las científicas o médicas. Se está relamiendo eso. No, porque... Esto no presagia absolutamente nada. Nada. Bueno, Laura, vamos a uno de los últimos casos que se ha producido antes de que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio nos cuenten qué está pasando en España y en el mundo, porque este es del año 2010. Michael Faherty. Efectivamente. Este apellido, además, en fin, sabes, ¿no? Por el tema de los gases. Pero bueno. En fin, pues mira, en este caso, el cadáver de este señor, de este buen hombre, apareció carbonizado cerca de una estufa. Ya tenemos ese elemento que puede llevarnos a pensar que quizás hay al menos una ignición lógica. Bueno, que se ha acercado demasiado a la estufa, también puede ser. Bueno, de todas maneras, por el análisis que se realizó, no parece que la causa esté precisamente en la estufa. ¿Vale? La conclusión forense causa sorpresa porque realmente llegan a la conclusión de que es una combustión espontánea. La víctima, vivía en Irlanda, era un hombre de 76 años y muere en su casa en Clarkview Park el 22 de diciembre de 2010. Se hizo varias analíticas, se probaron varias historias y al final el forense no podía dar una explicación
explicación coherente realmente en qué forma había sucedido eso. De hecho, según contaba él mismo, el incendio fue investigado de forma exhaustiva y su conclusión corresponde pues a la categoría de combustión espontánea, porque no hay otra explicación que se adecue mejor a lo que ocurrió con este buen hombre. De hecho, el forense dejó por escrito que era la única explicación que cabía para entender lo que había ocurrido allí. Bueno, pues estamos hablando de un hombre que vivía en Irlanda, que como bien sabéis es otro país que se caracteriza por tener un porcentaje muy elevado de la población que es astemia. Entonces, bueno, claro, es que vas combinando, ¿no? Te quiero decir, vas combinando. Pero fíjate de todas maneras que en este caso, o sea, los forenses analizaron, por ejemplo, la estufa, vieron que no era la causa. Analizaron si había algún tipo de intento de suicidio o asesinato, tampoco. Se descartó la presencia de sustancias inflamables, no había entrado nadie en la vivienda. La familia del fallecido tampoco decía que tampoco tenía ningún motivo para intentar, o sea, suicidio. Todo era bastante exacto, no había un motivo real que pudieran pensar que realmente aquello era un fuego provocado. Bueno, pues nada, seguramente el pobrecito pues tuvo la mala suerte de estar en el momento menos adecuado y en el sitio, bueno, pues que marcó un poco su destino negro, ¿no? Ese destino negro en el que siempre lo decimos en el Colegio Invisible, siempre hay que creer, lo vais a ver. Sí que hay que decir, te iba a decir que muchos de estos casos es verdad que tienen un componente común, y es que se producen a solas. Es decir, hay muy pocas combustiones espontáneas donde hay un grupo de gente, como el caso de Jacqueline que hemos comentado antes, que rodean a la persona y que sean testigos. Con lo cual, también es cierto que, claro, cuando una persona está a solas, pues hay muchos factores que puedes no controlar de qué es lo que ha ocurrido exactamente. Pues un cigarrito, una mala combustión de la estufa, en fin, un vaído que te hace que te abalances y, bueno, no sé. Pero por eso me parece significativo, y es algo que no tenemos, salvo este caso de 2011, que los análisis forenses determinen si el fuego va de dentro hacia afuera o de fuera hacia dentro. Vale, perfecto. Pues hecho ese matiz, vamos a aprovechar para recordaros que en unos minutos os vamos a hablar de un lugar, una población siciliana, donde se producen una serie de combustiones muy extrañas al estilo de la Roya. También os vamos a comentar, como en algunos poltergeist, como uno que se produjo hace años en Córdoba, pues también se quemaba literalmente una casa entera. Un bebé que salió ardiendo. Esto es una cuestión, me parece terrible, pero en fin, que vamos a contaros todo esto después de lo que tienen que contarnos nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible, enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos hablando de uno de los fenómenos más extraños, singulares, polémicos de cuantos se pueden producir en ese concepto que le encanta a Jesús, que es el universo de las anomalías, las combustiones espontáneas. Y nos habíamos quedado pues hablando precisamente de fuegos que afectaban a seres humanos directamente, porque según los forenses determinaban que ese fuego partía del interior del cuerpo del ser humano y no del exterior, pero sin embargo hay otra forma de que afecte a los seres humanos, si es que de repente, Josep, tu pueblo, no tu pueblo, sino un pueblo, comience a arder. Por ejemplo, esto ocurre en Canetto di Caronia, en Sicilia. Sí, Laura, ándate con cuidado ahora que te vas para allí, que además vas a estar creo que a 52 kilómetros. Ya sería lo que me faltaría, una combustión espontánea. Bueno, pues ten cuidado, se va mañana, que se va mañana. Sí, ten cuidado y avisa a los compañeros viajeros. Llévate una buena manguera. Que no toque mucho donde no deben, porque Canetto di Caronia se producen fuegos. Bueno, Canetto di Caronia o di Caronia, y no sé exactamente si lleva el acento. Caronia, pues se hizo famosa en el mundo entero en la Navidad de 2003, cuando en la casa de Antonio Pezzino pues se le quemó el cuadro eléctrico. Mira, esto puede suceder en todas las casas del mundo, porque hay una cosa que se llama cortocircuito que puede pasar, ¿no? Lo que ocurre es que la de Pezzino fue el primero de una serie de fuegos de naturaleza inexplicable que mantuvieron en vilo a toda la población. Son 180 habitantes, no es mucho más lo que había, entre el invierno de 2003 y el de 2004. Televisores, ordenadores, frigoríficos, todo comenzaba a arder, y la frecuencia de estos sucesos alarmó a los habitantes, que llegaron a tal situación que las autoridades italianas, no solamente las municipales, sino las estatales, decidieron evacuar la población, y la compañía eléctrica, Enel,
ante la posibilidad de que estuvieran frente a una anomalía de características electromagnéticas, pues decidió cortar el suministro eléctrico en todo el pueblo. Estos son palabras mayores, ¿eh? No estamos hablando de un fueguecito, no, aquí hay un auténtico problema. ¿Qué ocurre? Pues que los incendios, a pesar de haberse cortado la luz, seguían y afectaban a aparatos ya no solamente eléctricos, sino también a mobiliario. Empezaron a arder sofás, colchones y objetos, eso sí, que todos tenían estructuras metálicas. Esto podía dar algún tipo de pista. De hecho, un viejo conocido del Colegio Invisible, el exorcista de la diócesis de Roma, Gabriel Amor, ¿sí? Dijo que todo aquello era obra del maligno. Anda. Y se plantó. Bueno, pero es que el señor Amor veía demonios por todas partes. Que se plantó en Caneto de Caronía para hacer un exorcismo que fue televisado. No te digo más. Él decía que se habían abierto las puertas del infierno, que algún vecino había hecho algún ritual de magia negra y que aquello era la consecuencia del mismísimo maligno. ¡Cacho! Me he venido arriba, sí. Bueno, como aquello adquiría tintes dantescos, el gobierno decide crear el Grupo Interinstitucional para investigar todos estos fenómenos. Y lo lidera Francesco Mantenga Venerando. Ya te veo. Me parece de chiste. No, Francesco manténganse en pie. Lo siento. No, a mí me libera esto, de haters. Pero bueno, venga, dale. El caso es que este hombre, que era miembro del Instituto Superior de Protección y Recherche Ambientale del Ministerio y director... Esto se empieza a parecer demasiado Club de la Comedia. Venga, Josep, vamos a centrarnos, que el tema es un poco serio. Sí, lo es. Me lo tomo a broma. No te tomas, no, para que te sale el italiano que llevas dentro, amigo. Claro. El caso es que Venerando estudia y coordina estas labores científicas entre 2003 y 2008. Estamos hablando de un lapso de tiempo bastante importante, un lustro, durante el cual, por causas poco claras, vamos a decir que son desencuentros con la autoridad gubernamental, pues es apartado de su cargo. Para proceder a la investigación del fenómeno se instala una estación científica en una casa particular de Caneto di Caronia, pero su propietario, es que es de chiste, necesita disponer del inmueble y deciden trasladar los aparatos a la plaza del pueblo, donde construyen una especie de caseta con una antena radar que lo que hacía era monitorizar toda la aldea. Y no me digas que se le quema. Costó 250.000 euros y a día de hoy es inservible porque se quemó. No, ¿en serio? Absolutamente. Qué fuerte. Es entonces cuando el general Fabio Mini afirma que estaban ante un arma que... Perdón, es que es un mini general, ¿no? Estaba pensando lo mismo. Es que es una estupidez muy tonta, pero claro, la ha puesto a huevo, es un mini general, claro. Yo no he sido, Venga, dale. Dijo que era un arma de energía directa. ¿Os acordáis de la paranoia en los fuegos de Miami, incluso estos últimos en California, que se empezó a hablar de armas de energía directa? Y dijo que la fuente de energía que provocaba el fenómeno se hallaba en el mar y era de origen artificial y direccionada. No me digas. Sí. Y para irradiar esa cantidad de energía, el estudio dice que se necesitaban gigavatios de potencia, no kilovatios, gigavatios de potencia, es decir, una tecnología muy, muy sofisticada. Y abro paréntesis, porque resulta que unas semanas antes del primer incidente, el de la casa de nuestro amigo Pezzino, pues en el otoño de ese mismo año, ya no solo los vecinos de Caneto, sino de toda la provincia de Messina, empezaron a mostrar su malestar porque se escuchaban los rotores de helicópteros del ejército de los Estados Unidos que estaban sobrevolando el lugar, como si fuera una acción de guerra. Y los soldados se descolgaban y no conformándose con simular maniobras militares, incluso recorrieron el campo con aparatos de medición. Nunca se ha sabido qué estaban haciendo esas tropas, pero ahora vas a flipar del todo, porque ante la demanda de explicación del gobierno italiano, la respuesta fue que no tenían conocimiento de los hechos. Es decir, que
aquellos helicópteros estadounidenses estaban en algún tipo de misión clasificada y no se podía decir. Pero hombre, eso es un poco raro, ¿no? O sea, te quiero decir, si tú haces una misión clasificada, lo que no vas a poner es el emblema de la USAF ahí en todo el helicóptero. O sea, es un poquitín... Esto empieza a cantar un poco, ¿eh? Ahora viene lo bueno, porque el informe italiano... firmado por Francesco Mantenga, descartaba que los incendios fueran provocados o accidentales, que fueran culpa de alguna sobrecarga o defecto de cables eléctricos, ni siquiera por electricidad estática, que es otra de las posibilidades, sino que concluía que los fuegos eran causados por emisiones electromagnéticas de alta potencia que llegaron a calcular oscilaba entre los 12 y 15 gigavatios, y mencionaba, y esto es significativo, el aterrizaje de un ovni, no me digas, cerca de la localidad, que había dejado sobre el terreno quemaduras que no podían ser atribuidas a causas naturales. Esto está en el informe oficial. Joder. Mantenga, que a la sazón era el jefe de Protección Civil de Sicilia, señaló que si bien no afirmaban que pequeños hombres verdes de Marte fueran los causantes del incendio, estaban considerando la posibilidad de que fuerzas antinaturales produjeran una gran cantidad de energía electromagnética, lo que equivale a mi juicio a culpar a los ovnis de claro, los ¿cómo de los traduces focos. eso de fuerzas antinaturales? Claro, pues eso es lo que pasó. Es curioso porque después de una pausa de años, los incendios volvieron en 2014. Anda. Sí. Y hay un estudio último, que no es oficial, que trata de relacionarlos, esto sería más racional, con las perturbaciones causadas por los seísmos que asolan la isla, consecuencia del volcán Etna, y que esas emanaciones tendrían un punto electromagnético que no sé si llegaría a esos 12 o 15 gigavatios, pero en cualquier caso podría generar incendios en esa localidad. Bueno, pues entonces habrá que decirle al señor Mantenga venerando que no son causas antinaturales, sino que son puramente naturales. Si se trata de un volcán, evidentemente, claro, todas las causas son naturales. Yo me he limitado a decir lo que dice el informe oficial. Habla de fuerzas antinaturales. Y también digo que un informe posterior no oficial habla de la posibilidad del electromagnetismo terrestre como posibilidad del Etna, pero no está demostrado ni uno ni el otro. Bueno, lo que está claro es que es un lugar que se ha convertido, entiendo, por lo que surge cada cierto tiempo en los medios de comunicación, en poco menos que uno de esos sitios de peregrinación, tanto de los amantes del misterio como de los curiosos, porque todo el que acude allí, aparte de ser una población muy bonita de Sicilia, pues es un sitio que en fin, pues que está, digamos, que no sé si bendecido o maldecido por un misterio que se manifiesta cada cierto tiempo. Déjame decir dos curiosidades que me parecen significativas, porque Marconi, que llevó a cabo los primeros experimentos de telegrafía sin hilos, ¿no? Hizo una prueba muy cerca de la costa de Messina, no en concreto de Caneto di Caronia, pero sí en los alrededores de la provincia, y decía que esa localidad parecía como si las ondas rebotaran. Es decir, como si hubiera una especie de pared electromagnética que era capaz de llegar la señal a cualquier otro lugar del mundo y, sin embargo, no atravesaba la costa. Estos experimentos los hacía a bordo del Electra, un barco que Marconi utilizó para esos primeros experimentos. Y segundo, por el efecto de la magia que decía Amorth, resulta que 52 kilómetros de ahí está la abadía de Telema, donde Aleister Crowley llevaba a cabo prácticas que dicen podían estar relacionadas con el maligno. Entonces, une cabos, ¿no? Y puedes tener aquí una teoría de la conspiración maravillosa. Bueno, Laura, Telema sí os vais a acercar, ¿no? Sí, nos vamos a acercar. Lo que pasa que es verdad que es una lástima el estado en que se encuentra. Como siempre opino yo, hay edificios de estos históricos que deberían preservarse porque son parte de la historia, positiva o negativa, o sea, llámala como quieras, pero en cualquier caso es una lástima que los hayan dejado en ese estado de ruinas. Pero sí, nos vamos a acercar y vamos a echar un vistazo ahí. Bueno, por Caneto di Caronia, por si acaso pasar de largo, no sea que esa... Igual se te queman los pelos, ¿no? No, joder. Mira, no, es que siempre... tengo bastante con que se me rice. Por eso lo digo, que como siempre está con, ¿no?, el tema de la lluvia, la electricidad estática, pues si me permitís, os voy a contar una historia muy brevemente, porque tiene mucho que ver con esto de las combustiones. En alguna ocasión ha salido en el Colegio Invisible en otra época, pero bueno, fue un fenómeno que tuvimos nosotros la posibilidad de comprobar que, bueno,
podría ser real y que afectaba a una familia de Córdoba. O sea, yo recuerdo perfectamente como en aquel tiempo de cintas de cassette y fotografías, porque no existía internet, pues de repente nos llegó una cinta de cassette con un testimonio de una persona que estaba realmente alterada, diciendo que por favor que le echáramos una mano porque su casa se quemaba sola. Y recuerdo que el que por aquel entonces era el director de la revista Enigmas, el doctor Fernando Jiménez del Oso, pues nos convocó, fuimos allí a Córdoba, estuvimos con la familia y era muy particular porque el fenómeno tenía una hora de comienzo, con lo cual era tan sencillo como esperarte a que aquello surgiese, ¿no? Es cierto también que cuando entrabas en la casa prácticamente los armarios, mantas, habitaciones, estaba todo quemado. Es decir, un armario entero estaba quemado, una habitación tenía el techo completamente ennegrecido, y es que ellos decían que a partir de cierta hora empezaba a extenderse por la casa un olor bastante nauseabundo y de golpe y porrazo empezaban las combustiones, que partían además de un armario determinado, ¿no? Ellos, en un piso que tenía 70 metros cuadrados no más, habían tenido que dar más de 120 kilos de pintura. O sea, imaginad de lo que estamos hablando. Y además había un componente interesante, y es que el dueño de esta vivienda, el que nos había mandado la cinta, era policía municipal en la reserva, con lo cual había llamado al Cuerpo Nacional de Bomberos para que investigaran lo que ocurría allí. Habían vaciado la casa de cualquier tipo de material combustible, los habían sacado a ellos de la casa y la casa se seguía quemando sola. Bueno, pues sí recuerdo perfectamente aquella noche, cuando estaba con el doctor Fernando Jiménez del Oso. Entramos y ellos decían que todo partía de la madre de este señor, que era una venerable ancianita de unos 76, 77 años, no tendría más, que permanecía sentada en su butacón, muy tranquilita, muy afable, prácticamente no hablaba. Este señor era muy corpulento, tenía una hermana que también era bastante corpulenta y su cuñado, que era un hombre también bastante fuerte. Bueno, pues a partir de las 10 de la noche, que era cuando supuestamente se manifestaban los fenómenos, os puedo decir que por la casa, que hacía forma de L, era un pasillo largo, hacía forma de L, se empezó a extender una peste terrible. Y en ese instante aquella señora afable de repente transmuta, empieza a convulsionar en el sillón. Yo recuerdo cómo las órbitas se le movían muy rápido, a veces incluso en ocasiones se le quedaban totalmente blancas, ¿no? Y yo en ese instante, claro, miraba a Fernando. Decía, a ver, hombre, la sapiencia del maestro, ¿no? Y lo veías además imperturbable, él simplemente analizaba la situación, miraba. Los familiares empiezan a entrar en un estado de psicosis y de histeria brutal. Recuerdo que además tenían un pequeño perrito, un perrito de estos tipos salchicha, ¿no?, que al pasar por delante de la señora le pegó tal patada que aquel perro salió volando 3 metros. O sea, fue absolutamente brutal. Se incorporó del sillón, intentaron contenerla entre esas 3 personas bastante fuertes y no había forma. Aquella señora en ese momento no sé qué le pasaba, pero era víctima de una especie de titanismo absolutamente brutal. Y como os digo, el olor era terrible en toda la casa. Una mezcla de fuego con otro tipo de elementos que no voy a citar ahora, pero que nos podemos imaginar, ¿no? Y recuerdo mirar a Fernando buscando, pues eso, ¿no?, la respuesta del maestro, que en ese momento ni se movía. Hasta que yo ya no pude más, sinceramente. Le dije, Fernando, ¿qué hacemos? Y recuerdo la respuesta que le he contado en alguna ocasión. Fernando me miró y me dijo, vámonos de aquí, que estoy acojonado. Y nos fuimos. Aquello estuvo durante 2 o 3 meses más, porque se puso en manos el caso de el que por aquel entonces era el hipnoterapeuta de la revista, el que colaboraba con ese tipo de sucesos más o menos extraños, que era Horacio Ruiz, y estuvo tratando a aquella mujer. Salieron temas familiares del marido difunto, que en fin, bueno, no merece la pena contar, pero que podrían haber desencadenado, pues no sé si aquello procedía de aquella mujer o no, pero sí había suficientes elementos como para que fuera así, y aquello se fue mitigando hasta desaparecer. Pero es la única ocasión en la que yo he tenido la posibilidad de acudir a un sitio donde he dicho, jolines, esta gente no miente, porque además solo había que ver cómo estaban. Pero es que además el fenómeno que se producía era real. No es que ella prendiera fuego, no, es que ocurría de una forma, de repente una manta empezaba a arder, para que te hagas una idea. Fotografías que ellos nos habían enviado previamente para que fuéramos al lugar, para ver qué ocurría. Pues por ejemplo se veía el armario, había una serie de sombras que salían de ese armario, se vinculaban a esta persona que había fallecido, y fotografías del armario con la ropa totalmente quemada. Pero cuando os digo quemada es que eran jirones negros con el humo todavía saliendo. No, yo he querido que especificaras ese extremo, porque sabes que en el mundo escéptico siempre, cuando no hay una explicación alternativa ni racional, se dice, no, es que era una paranoia, era una esquizofrénica, y hacía esas cosas sin tener control de la situación, y luego no la recuerda. No, a ver, allí hay testigos, hay personas que están viendo
y que ven el efecto que es la combustión de esos objetos. Y no solo eso, Josep, es que, vuelvo a repetir, uno de los detalles que más nos llamó la atención es que él había acudido a sus compañeros policías y también bomberos. Habían vaciado la casa se había quedado vacía de gente y de posible material combustible, y se seguía quemando sola. Bueno, pues en fin, uno de esos casos que en su momento, pues estamos hablando del año 95-96, a mí me los pusieron de corbata, pero en fin. Fíjate que hace tan solo unos días, el 27 de marzo, cumplíamos el 20 aniversario de la muerte de Fernando. Sí, y señor. Ahora, mientras lo comentabas, sí, señor, 20 años ya. Me ha venido a la cabeza. Madre mía, siempre he recordado el gran doctor Fernando Jiménez del Oso. Bueno, Laura, hay casos históricos, porque esto da para mucho, pero cuando hablamos de casos históricos parece que nos remontamos, pues como hemos hecho antes, ¿no? Al siglo XVII, al siglo XVIII. No, pero es que en el año 1980 ocurrió algo. Mira, pues ahí tenemos a un señor llamado Henry Thomas. Este hombre vivía en el sur de Gales, tenía 73 años y lo encontraron totalmente reducido a cenizas en el salón de su casa. Únicamente quedaron sin calcinar la parte superior del cráneo, los pies y las piernas por debajo de la rodilla. Joder. Curiosamente, las extremidades inferiores tenían intactos los bajos del pantalón y los calcetines. En este caso se concluyó que había muerto por el efecto mecha, causado por que esa era la causa del fallecimiento, sí, y que suele coincidir con los casos más comunes, como ha dicho antes Jesús, de combustión espontánea. Jesús, hay que decir que cuando hablamos de combustión espontánea, sobre todo de combustión humana espontánea, generalmente lo habitual es encontrar el cuerpo, sea lo que sea una pierna o sea el cuerpo completo quemado. Pero hay que decir que hay un suceso, el de los niños Soder, pues que nunca se encontró los cadáveres después de un incendio. Total, es que estaba justo pensando en esa historia que nos hace viajar a la Nochebuena del año 1945, cuando esta tragedia, que se ha convertido probablemente en uno de los misterios sin explicación más populares de Estados Unidos, golpeó a la familia Soder, que en aquel momento ya residían en Fayetteville, en West Virginia, y su casa se incendió en cuestión de minutos, dejando a los padres de esta familia, eran 11 hermanos, ahí es nada, es decir, desaparecieron 5, pero algunos incluso luego continuaron con la búsqueda, pero los padres eran George y Jenny Soder, eran inmigrantes italianos que, bueno, pues se van muy pronto a Estados Unidos a trabajar y se cambian el nombre, y en esta tragedia, como digo, son 5 los hijos que creemos que fallecen, y ahora entenderemos por qué, mientras que los otros, bueno, pues desaparecieron, ¿no? Sin dejar rastro. Lo más desconcertante es que a pesar de la intensa búsqueda, de los intentos incluso después del incendio de tratar de localizar, aunque fuera un retazo de que habían fallecido en el incendio, jamás se resolvió y, como digo, pues se convirtió en uno de estos grandes incendios. George Soder, el padre, como decíamos, nace en Italia, emigra a los Estados Unidos con tan solo 13 años, con esfuerzo y mucho trabajo, consigue una vida próspera en Fayetteville, como ya hemos citado, junto a su esposa Jenny, que también era de origen italiano, y bueno, juntos antes del incendio tuvieron 11 hijos, porque digamos que el 11º viene después de toda esta tragedia. George, y aquí este detalle puede ser importante, era un hombre de opiniones firmes, que en aquel momento, estamos en el 45, bueno, pues no tenía o no le temblaba el pulso a la hora de criticar con contundencia al dictador Benito Mussolini, lo que le generó diferentes conflictos con algunos de los miembros de la comunidad italiana de la zona. Y como digo, este detalle, que puede parecer más o menos absurdo, algunos lo consideran clave en la tragedia que vamos a describir. Todo comienza con una serie de eventos extraños esa noche de Navidad de 1945. Primero, una llamada telefónica sin sentido, que después se asoció a una simple confusión, una serie de golpes en el piso de arriba que detecta una de las hijas, y finalmente, pues ya pasada la medianoche, eso de la 1 de la madrugada aproximadamente, se percibe el olor a quemado, se descubre el fuego en el despacho de George, en el despacho del cabeza de familia, y con rapidez el incendio se propaga por toda la casa, impidiendo, repito, que la familia rescatara a los 5 niños que dormían en el ático. Son muchas las circunstancias extrañas que se dan en
el intento de salvación, porque la escalera que ellos utilizaban la encuentran muy lejos de la casa, digamos del granero familiar. La línea de teléfono, a pesar de que estaba correcta, no daba señal cuando intentan llamar a los bomberos. En fin, una serie de sucesos que dan lugar precisamente a toda esa teoría de la conspiración. Los bomberos tardaron mucho en llegar, aunque finalmente llegan a la escena 8 horas después, revisan los escombros. Pues sí que tardaron, ¿eh? Tardaron mucho, sí, porque además hay que tener en cuenta que estamos ya al final de la Primera Guerra Mundial y muchos servicios, o digamos muchos bomberos, se habían derivado a causas o cuestiones de guerra, y los que quedaban en servicio no tenían los conocimientos. Incluso el jefe de bomberos no sabía, dicen, ¿no?, los testimonios, ni conducir o gestionar el camión para apagar el incendio. O sea, una masacre acrecentada por una serie de circunstancias. Jolín. Finalmente, como digo, se consiguen salvar menos 5 de esos niños, 5 de esos hijos de la familia Soder, que ya no es que no se salven, es que no encuentran rastro alguno, ni dientes, ni huesos, ni órganos en ese incendio, y a partir de ahí empiezan a elucubrar. La versión oficial apuntó a que fue un cortocircuito como causa del incendio. Sin embargo, esto lo desecharon porque, por ejemplo, las luces del árbol de Navidad, mientras el incendio estaba en activo, aún estaban encendidas, por lo tanto debía haber luz eléctrica. Por resumirlo de alguna manera, los padres, George y Jenny, estuvieron durante toda su vida, hasta su muerte ya bien entrado la segunda década del siglo XX, estaban convencidos de que sus hijos no habían fallecido en el incendio, sino que podrían haber sido, entre otras muchas cosas, víctimas de un secuestro, y el incendio habría sido la excusa para camuflar toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque dentro de esas opiniones contrarias a Mussolini y a otras cuestiones, hemos dicho que eran de origen italiano, se prevé que se llegó a considerar que incluso un ajuste de cuentas con la mafia italiana o una de estas cuestiones habrían sido el justificante para secuestrar a estos niños, de los que, como por desgracia suele pasar en estos casos de desaparición, con el paso de los años llegaron muchas, vamos a decir, falsas pistas de que seguían vivos, que los niños habían crecido, que llegaba una carta, que el padre incluso, por ejemplo, en un caso concreto, vio a una bailarina muy famosa en la que creyó reconocer a su hija y se fue inmediatamente a buscarla para ver si era esa hija que él consideraba había desaparecido. Finalmente, de hecho, tenían mucho dinero, tuvieron una valla buscando a los niños durante muchísimos años en la zona donde se había incendiado la casa, y jamás se obtuvieron pistas reales o pistas buenas de que estos niños hubieran sido secuestrados de alguna manera, pero tampoco se confirmó nunca que hubieran fallecido en el incendio. Insisto, es una tragedia, es un caso que daría para mucho desarrollo por sus aristas, pero en resumen tenemos uno de los grandes enigmas vinculados a un gran incendio aquí en Estados Unidos con estos niños Soder. Bueno, pues es un buen resumen. ¿Y cómo recuerda esto al caso del niño de Somosierra, de la desaparición del niño de Somosierra? En fin, que llegados a este punto os vamos a dejar unos minutos con uno de los mejores documentalistas que tenemos en España. Os hablo de Carlos Montero Roche, que ha realizado una investigación sobre el que fue el gran caso de combustiones espontáneas en España, ocurrido en 1945 en la localidad almeriense de La Roya, porque las conclusiones a las que ha llegado, y son conclusiones muy bien documentadas, pues a veces pasa. No tenía nada que ver con lo paranormal, ni con la leyenda, ni con el mito, ni con lo oscuro. Tenía que ver con algo todavía más terrible, como eran experimentaciones nazis con tecnología nuclear. Os dejamos con él. Carlos, uno de los sucesos más extraños acaecidos en la historia de nuestro país es el conocido como los fuegos de La Roya. Tenemos que remontarnos al año 1945. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que en una serie de cortijos situados en una zona concreta de Almería, conocida como la Sierra de Filabres, comenzaron en el verano de 1945 a sucederse una serie de fuegos que no tenían una explicación científica ni concreta, nadie sabía por qué se producían, y lógicamente causó el miedo y el pánico de la gente que vivía en estos cortijos, que estaban alejados unos de otros, pero que se iban produciendo y parecía que tuvieran hasta cierta inteligencia, porque se apagaban y volvían a encenderse en otro sitio. ¿Se produjo intervención por parte de la policía? Sí, ¿De la Guardia Civil? Sí, la Guardia Civil del puesto de Macael se acercaron a ver qué pasaba ante las denuncias de los vecinos, pero con las mismas conclusiones que los propios vecinos de los cortijos, es decir, no sabían que presenciaban los incendios, presenciaban esos fuegos, pero no sabían a qué se debían, ni quién era el causante,
ni qué podían hacer para que se acabaran esos fuegos. De hecho, cuentan las crónicas que incluso en un momento determinado la capa de uno de los miembros de la Guardia Civil que acude a uno de los cortijos, el cortijo de Pitango, parece ser que literalmente sale ardiendo. Sí, o sea que fueron ellos mismos víctimas de esos fuegos de la Arolla, que ya te digo, no se sabía la causa que los provocaba, ni quién los provocaba, si era una mano de algo humano o si eran fruto de muchas especulaciones que se empezaron a hacer incluso de tipo sobrenatural. Rápidamente parece ser que la mirada se puso, en este caso, en una niña de 10 años, María, sí. María la de los fuegos. María Fernández. Fue una de las explicaciones que se intentó dar, que fue algún tipo de travesura que hacía estas niñas, pues quizás para llamar la atención. Se llegó a decir que untaba de petróleo ciertas partes de estos cortijos con la esperanza de que se hicieran prospecciones petrolíferas. Pues me imagino que para cambiar el estilo de vida, el tren de vida de la gente de allí, que vivían en la miseria, pero es algo totalmente increíble. Pero sí que es cierto que se le acusó en cierta medida de ser ella la causante de los fuegos, cuando ella misma fue una de las víctimas, porque se le llegó a prender un delantal sin saber por qué. Hay que decir que dentro del ámbito de la leyenda se hablaba de una maldición, la maldición del Moro Jama, que decían que se manifestaba, una persona que había sido quemada en su tiempo y se manifestaba provocando esos fuegos. También se habló de bolsas de gas, pero lo cierto es que quienes sí fueron hasta allí fueron los miembros del Instituto Geológico y Minero. Sí, se llegó a hablar incluso de fuegos de San Telmo como los causantes de estos incendios, pero sí, como dices, se personaron miembros de este Instituto Geológico para tratar de averiguar, de investigar, a ver qué era lo que sucedía en estos cortijos de la Sierra de Filabres. Con el mismo resultado se elaboró un informe, se elaboró un libro, que la verdad es que se dan una serie de explicaciones, pero son muy vagas. Se hablan de alteraciones atmosféricas, se hablan de bolsas de metano, pero no se llega a dar una explicación plausible de lo que finalmente pasaba. Y de hecho, en la última página del libro se encomiendan casi que a la voluntad divina para saber qué es lo que pasa en ese lugar. Sobre todo porque además hay que decir que todo esto se ciñe a un periodo de tiempo muy determinado, que es el verano de 1945. ¿Las bolsas de gas, de metano eran inteligentes y solo se manifestaban en ese tiempo? Pues no, por ser algo natural, quizás ese verano fue más seco de lo normal, quizás ese verano había algo en el ambiente, no se sabe, pero como tú dices, si es algo de metano o si es algo físico, hubiera barrido todos los cortijos, no solo en puntos concretos, y apagarse y volverse a encender en otro sitio. Tampoco tiene una explicación, no es una explicación muy convincente, la verdad. Carlos, has hecho alusión al informe que redacta el Instituto Geológico y Minero, llegando a unas conclusiones más o menos vagas, ¿no?, de lo que ocurría en La Arolla, pero sin embargo hay que decir que hay un libro anterior a este en el que se habla también de los incidentes de La Arolla, ¿no? Sí, el informe que me acabas de comentar se publica en 1946 y hay un trabajo previo en septiembre, octubre de 1945. O sea, 2 meses después de que pase todo. Sí. Además, José Manuel Vidal Zapater, que es el investigador que redacta este libro, acude a la Sierra de Filabres, a lo que es La Arolla, y pasa allí 3 días. Él va el 19 de julio. Los hechos empiezan en junio hasta la primera mitad del mes de julio de 1945. Pues él acude allí el 19 de julio de 1945 y está 3 días. Y redactan su informe, que luego diremos el título, redactan su informe que él ha convivido con las gentes de La Arolla y no ve ningún caso de superstición, ni que las describe con gentes totalmente normales y que gentes que se han hecho a estos fuegos, que no les queda otra, pero que en ningún caso lo acreditan o lo atribuyen a algo místico como algo sobrenatural, sino que simplemente no saben lo que es. Ellos en ningún momento lo atribuyen pues ni al Moro Jama, ni a los fuegos de San Telmo, ni a fantasmas, ni nada por el estilo. Simplemente unos fuegos que no saben lo que son. Y este trabajo es muy curioso porque se titula El secreto de la fuerza atómica, y en él simplemente hay 4 capítulos, pues uno está dedicado a los fuegos de La Arolla. Por entero.
Sí, por entero. ¿Y a qué conclusiones llega su autor? Pues él llega a la conclusión de que hay una desintegración de los átomos. Ese tipo de energía que provoca los fuegos los atribuye a la desintegración de los átomos, es decir, a fuerza atómica, una fuerza atómica natural. Él habla de un cerro de piedras negras, que es un cerro que domina todos los cortijos, y ese cerro actúa como un proyector de esa energía, pues esa energía es capaz de desintegrar un átomo. Y entonces habla de la fuerza, de fuerza atómica. Y esto no solo lo publica aquí, sino que lo publica en Radio Nacional de España y en el Diario de Madrid en un informe. Y entonces hace una comparación muy interesante. Dice que la Aroya es fuerza atómica natural y la bomba atómica que se acababa de lanzar o que se estaba a punto de lanzarse sobre Japón es desintegración atómica, o sea, desintegración de un átomo de manera artificial. Y aquí es donde llegamos a tu investigación. Sí. ¿Pudieron ser los fuegos de la Aroya consecuencia de algún tipo de experimento militar vinculado a la energía atómica? Pues esta investigación nace con unas líneas que encuentro en una prensa, en un diario editado en México por exiliados republicanos, que se llamaba España Popular, que hizo lo siguiente: denuncia la presencia de científicos nazis haciendo investigaciones con la bomba atómica en España y dice muy claramente, a partir de ese momento comenzaron los fuegos en Almería y en Málaga, que es otro caso que luego hablaremos, que guarda mucha relación y en apenas un par de meses de diferencia. Es decir, tenemos características similares, ¿no?, a lo que podría ser una experimentación. Hay una serie de documentos, ¿no?, que has traído, sí, también, de recortes de periódico donde parece que todo va en esa línea. Claro. Todo tiene relación. Ellos hablan, pues mira, por ejemplo, este es un tipo de noticia que apareció. Grupos de nazis realizan en España intensas investigaciones atómicas. Esto es de 7 de diciembre de 1945. Lo que denuncia la prensa es que tras la caída del Tercer Reich, antes de la caída del Tercer Reich, científicos nazis se han instalado en España con el beneplácito del gobierno del régimen de Franco para seguir las investigaciones atómicas. Lógicamente la guerra ya ha terminado, pero hay que recordar que España fue un reducto de nazis exiliados de la Europa ya reconquistada por los aliados y que se pretendía, en muchos círculos, se hablaba de un cuarto Reich. Un cuarto Reich con una bomba atómica hubiera sido algo realmente aterrador. Bueno, pues esta prensa denuncia que se están haciendo ese tipo en tiempo real, porque también denuncia otras cosas que con el tiempo se supieron, como los astilleros para submarinos en Galicia, como antenas de radio, como grupos de Gestapo que pululaban por España, blanqueo de capitales a través de Canfrán y con empresas como Sofindus. Todo eso lo supimos después, pero estos diarios lo estaban denunciando en 1945-1946 y hablan justamente de experimentos con agua pesada. Y aquí es donde también tiene su lógica si nos remontamos a 1943 en la llamada Batalla del Agua Pesada, que ocurrió en Noruega. En Noruega había una serie de fábricas controladas por los nazis donde se trabajaba con el agua pesada para precisamente crear una bomba atómica. Bueno, pues grupos británicos, comandos británicos junto con partisanos noruegos atacaron estas instalaciones, destruyeron muchas instalaciones, pero según denuncia esta prensa, parte de esas investigaciones sobrevivieron. Y entonces es cuando entra el surrealismo, ¿no?, el tema novelesco de transportar un laboratorio nazi atómico desde Noruega hasta un lugar tranquilo donde pudieran trabajar. Y ese lugar tranquilo tiene toda la lógica que hubiera sido España. ¿Y cómo se traslada desde Noruega hasta España sin que nadie te vea? Pues esto es de novela o de película. Lo hacen según España Popular y Solidaridad Obrera, entre otros, camuflados como si fueran una compañía circense. Wow. O sea, tú imagínate una compañía de circo que viaja por toda una Europa en guerra, porque por mucho que el Tercer Reich tuviera controlada gran parte de Europa, esos territorios estaban siendo atacados por grupos de partisanos y por resistencia,
y eso sería un objetivo más que prioritario, la propia Alemania estaba siendo víctima de bombardeos aéreos tanto de día como de noche, por ejemplo en Peenemünde, donde se estaban haciendo investigaciones con las bombas V2. Y claro, una investigación de ese tipo lo que requiere es, entre otras cosas, tranquilidad. España es un país neutral, España es un régimen en esos momentos afín a la Alemania nazi, claro. Le debe favores por la guerra civil y entonces pues todo parece indicar que sí, que se instalaron. Y entonces empiezan a decir también los puntos donde se van instalando: Ocaña, Toledo, empiezan a sacar yacimientos de uranio en Galapagar, Picos de Europa, Badajoz. Franco firma un decreto prohibiendo la exportación de uranio. Entonces tiene todos los visos de que conecta con el trabajo de José Manuel Vidal Zapater y su fuerza atómica, los fuegos de la Aroya y estas posibles investigaciones nazis con las bombas atómicas. Claro, da la sensación de que aquí tenemos una serie de eslabones que juntos pues nos dan una bonita cadena atómica, ¿no? Decías hace unos segundos que no solo ocurre en La Aroya, quizás es lo que más conocemos, posiblemente porque no hay mejor forma de despistar al interesado en este asunto que revestirlo todo de leyenda, de maldiciones, de objetos extraños o fenómenos anómalos, claro, para tapar la experimentación real. Y decías que no solo es La Aroya, hay más sitios. No solo fue La Aroya. Al menos que yo haya encontrado, hay 3 puntos más en España, además alejados bastante unos de otros, en los que se producen en 1945, con 2 meses de margen, fuegos similares a los de La Aroya. Y de hecho, el informe del Instituto Geofísico habla de unos fuegos ocurridos en Málaga. Ahí concretamente, en una vivienda, empiezan a haber unos incendios en diferentes partes de la casa y también cuando son apagadas aparecen en otro sitio. Cuando ese es apagado, aparece en otro sitio. Y el mismo caso que en La Aroya. O sea, es el mismo comportamiento. Pero en una vivienda en la misma ciudad de Málaga. O sea, ya no estamos en un entorno rural, sino en un entorno urbano. Pero es que en el verano de 1945, en el pueblo de Lechón, en la provincia de Zaragoza, en ese pueblo aparecen 2 columnas de aire, primero una y después otra, que chocan de arriba abajo contra el suelo, y sobre todo la segunda provoca un efecto que es descrito por la prensa del régimen, aquí ya no estamos hablando de prensa clandestina, como una bomba de aviación, es decir, como un hongo, quizás a menor escala, lógicamente, porque hubiera sido un escándalo, pero como una bomba lanzada desde un avión, también sin saber. Y además en la crónica de esta noticia se admite que es un fenómeno meteorológico, entre comillas, porque no encuentran otra palabra para describirlo, totalmente desconocido. Es decir, expertos meteorólogos ven el caso y no son capaces de dar una explicación. Pero es que hay otro caso más, en Murcia, en un lugar a 7 kilómetros de la capital de Murcia, en un lugar conocido como Jabalí, nuevamente un cortijo conocido como Jabalí Nuevo, un pastor jovencito llamado Benito Gómez, de repente ve como sus ropas, sin llevar mechero, sin fumar, sin llevar cerillos, ningún tipo de combustible, empieza a arder, él solo. Una combustión espontánea, no humana porque es de dentro hacia afuera, sino de las ropas. Igual que le ocurrió a la niña María Fernández, parecido. Y se le producen una serie de heridas que son descritas como en todas direcciones y como si les hubieran aplicado un hierro candente, un hierro al rojo vivo. También en verano de 1945. Entonces, claro, para mí son muchos casos. Porque una cosa son cosas realmente excepcionales y pueden pasar un año, otra han ocurrido antes. Por ejemplo, en 1925 en el pueblo del Perdigón ocurrió también unas combustiones espontáneas parecidas. Pero claro, 4 en apenas 2 meses, con todo este revuelo de investigaciones atómicas, de recientemente tirando la bomba en Hiroshima y en Nagasaki, las acusaciones de prensa clandestina diciendo que hay científicos nazis, citan un nombre, Hermann von Segestadi, experto en agua pesada, haciendo de las suyas por ahí, pues cuanto menos es llamativo, por lo menos para mí.
Bueno, pues nada, que llegan las conclusiones. Y la pregunta que os voy a hacer es, oye, ¿esto de las combustiones espontáneas, sean humanas o no, posible o estamos hablando de algo que forma más parte del mito? A mí me cuesta, sinceramente. Mira que suelo estar en la banda creyente de estos temas, pero yo creo que precisamente hay tantos pocos casos en la actualidad, porque en la medida que la tecnología y todo ha ido avanzando, pues cada vez hay más explicaciones para estos casos y menos fabulación, ¿no? Bueno, yo no digo que no haya algún caso que quizás la explicación no sea fácil y que quizás pues no han tenido la técnica o la capacidad de saber cuál es el punto de ignición, pero a mí la lógica me dice que no debería ser normal, vamos. Es decir, que la tecnología ha permitido explicar desde un punto de vista físico lo que hasta hace no demasiadas décadas, pues al no tener esa tecnología se atribuía a cuestiones quizás más mágicas, ¿no? Pues mira, desde mi punto de vista, el último caso de combustión humana espontánea es de 2011. Es decir, son casos muy extraños y los tengo todos en esa carpeta de asuntos o enigmas pendientes, porque sinceramente no tengo elementos de juicio suficientes como para emitir una opinión. Pero sí creo que existen fenómenos de pirogénesis, es decir, que el fuego nace de una forma espontánea, pues como lo que ocurrió en Caneto di Caronia o como una casa en Neuquén que en 2007 atesoró 17 incendios y los bomberos ya dejaron de ir porque creían que eran los habitantes de la casa los que... Esto es Argentina, ¿no? Sí, Neuquén es... además, esto sucedía en el barrio más antiguo que se llama Villa Florencia. Pero el fuego en general tiene algo que nos hechiza, que nos resulta mágico y que además a su alrededor tiene mucho, ya no solo de mágico, sino también de fenomenológico. No hemos contado, y tiene que ver con el mundo del fuego, las apariciones, por ejemplo, del Hotel Corona de Aragón, que vienen a raíz de precisamente de un devastador incendio, o el misterio de la Little Miss, de la niña perdida 1565, así es como está etiquetado un cadáver que fue encontrado en el interior de un circo devastado, el circo Hartford, en 1944. Y podríamos hablar de los fuegos fatuos y de tanto que el mundo del fuego fascina y creo que es uno de los enigmas todavía por explorar y que más miedo seguramente nos proporcionan, porque la idea de morir carbonizado, desde luego, pone los pelos como escarpias. Claro. Josep, Jesús. Pues muy rápidamente, porque yo creo que me sumo justo a todo lo que comentaba Laura. Se trata de un fenómeno desconcertante, llamativo, poco usual y normalmente, aunque con explicaciones muchas veces rocambolescas, más o menos se puede llegar a encontrar una. Por tanto, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Un fenómeno curioso que durante mucho tiempo ha habitado en el ámbito y en el terreno de lo paranormal, pero que muy probablemente pues tengan explicaciones, teniendo en cuenta además eso, ¿no? El bajo índice de casuística. Bueno, pues eso, ¿cómo es el mundo de las anomalías?